Bueno, vamos ahora con lo que es, atención con esto, un informe de Naciones Unidas sobre el tema derechos humanos en Paraguay. Y vamos a ir ya con el amigo Enrique porque el informe está bastante fuerte, Enrique, ¿eh? Así es, la ONU tiene un comité que se dedica en particular a estudiar casos de tortura. Hace poco veíamos lo que publicaban respecto al tema de Venezuela. Bueno, hoy, esta mañana para nosotros, salió desde Ginebra un informe respecto a Paraguay, donde la ONU manifiesta su preocupación por casos de tortura en Paraguay. Sobre todo por torturas, porque hay como un concepto distinto de lo que maneja acá la tortura, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura con respecto a la ONU, ¿verdad? Hay como diferentes conceptos, porque este informe de la ONU se basó básicamente en estudios que hicieron ellos, basándose en informes oficiales y también con sus emisarios con los representantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. El informe básicamente deja muchas preocupaciones. Vamos a arrancar, vamos a ver el informe. Lo primero, a modo de casi introducción, es el Comité contra la Tortura de la ONU. Presentó hoy sus conclusiones sobre el 7º informe periódico de Paraguay sobre la prevención de la tortura y malos tratos que examinó los días 26 y 27 de julio. Así arranca el informe. Bueno, hicimos un desglose, digamos, de qué es lo que muestra este informe en algunos puntos resaltantes. Vamos al siguiente informe, la siguiente placa. Yo dejé casi forma textual, digamos, para no tocar nada. Práctica constante de la tortura y el maltrato por parte de agentes policiales y penitenciarios, así como la impunidad que se da en estos casos. Inclusive en algún momento menciona cuáles son los motivos. Y sí, dice que hay muchos, que generalmente a las autoridades se los traslada nomás, que hay un exceso de traslados para personas que están procesadas por estos casos. A ver, siguiente. La siguiente preocupación dice textualmente, dejamos entre comillas: directores de centros penitenciarios contra los que se han presentado sucesivas denuncias por actos de tortura. Dice ahí, rotan en sus funciones sin ser suspendidos de sus cargos, investigados o sancionados. Esto dejé entre comillas justamente para que se note que es textual. Así presenta el informe de la ONU. A ver el siguiente. Estadísticas. Entre el 2013 y el 2016, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía recibió 873 denuncias contra agentes estatales. Y fíjense, 16 fueron objeto de procesamiento. 6 de estas denuncias fueron elevadas a juicio oral y ninguna cuenta con una sentencia definitiva. Estadísticas oficiales que fueron proveídas por el mecanismo a este comité de la ONU. De 873, 2013-2016, 16 nomás estaban en procesamiento, 16 están con juicio oral pendiente, ninguna con una sentencia definitiva hasta ahora. A ver el siguiente. Se manifiesta también la preocupación por la falta de un programa que garantice la protección de víctimas y testigos, también a grandes rasgos. A ver la siguiente placa. Numerosas violaciones de derechos humanos, incluyendo tortura en los departamentos del norte por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta. Esto menciona la ONU y explica, de hecho, en este mismo párrafo, qué es la Fuerza de Tarea Conjunta. Claro, ojo que hace una afirmación. Sí. El informe no dice tenemos denuncias sobre, dice numerosas violaciones de derechos humanos, incluyendo tortura en los departamentos del norte. O sea, es una afirmación. Claro, es la preocupación por estos casos. Y en el párrafo explica qué es la Fuerza de Tarea Conjunta, y explica que es una unidad policial militar, Claro, que se creó por tal motivo, y también como unos casos a la hora de explicar el motivo de la preocupación. Cuentan, por ejemplo, el caso de unas mujeres que dicen tener ellos pruebas que fueron torturadas para revelar datos respecto al tema de gente del EPP, etcétera, etcétera. Y afirman que fueron efectivamente torturadas por agentes de esta fuerza. Esto es, repito, informe que va a nivel internacional de la ONU. De hecho, medios internacionales se están haciendo eco de esto. Uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía. Incluso actos de tortura contra personas arrestadas en el marco de las protestas del 31 de marzo y 1 de abril. caramba, qué fuerte. Una preocupación por tortura, también como decías Luis, afirmando que hubo tortura contra personas arrestadas en la protesta. Y también acá obviamente explica qué pasó el 31 de marzo. Un intento de parlamentarios por lograr la reelección interesada del presidente de la República, Horacio Cartes. Remarquemos que esto no es un informe de una ONG, estamos hablando de un informe de Naciones Unidas. Sí, así es. Reconoce que hubo torturas el 31 y el 1 de abril. Acá, digamos, lastimosamente la Fiscalía se está enfocando en investigar otros aspectos
y no estos, los que tienen que ver con torturas, con muerte, etcétera, etcétera. A ver la siguiente placa. Ok. Ah, no, el siguiente. El siguiente, Ahí dice, está. una recomendación, porque es informe de preocupaciones y recomendaciones. Se debe reducir el uso de la prisión preventiva, dado que al comienzo de 2016 alcanzó el 78% de la población carcelaria, y ahí se menciona como una fuente directa según el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Bueno, este es un dato que inclusive oficialmente lo reconocen y es es tremendo, ¿verdad? Así es. El tema de coste que cada vez que a alguien se le da alguna medida preventiva a la prisión, también hay protestas, ¿verdad? Claro. Pero, digamos, se supone que la presunción de inocencia es un derecho básico. Hasta que no haya una sentencia, en teoría, es difícil que te priven de libertad. Claro, en todo caso, la aplicación de tecnología, por ejemplo, los brazaletes, las tobilleras y que la gente vaya a sus casas y sean controladas, ¿verdad? Acá, lastimosamente, la prisión domiciliaria no es rentable porque o sea, hay que poner un policía que vigile casa por casa, en todo caso. Así mismo. Bueno, a ver el siguiente. Dice, entre el 2013 y 2017 hubo 144 muertes bajo custodia. Acá saqué solamente, digamos, lo que es el título. El informe es larguísimo respecto a las muertes bajo custodia. O sea, estamos hablando de gente que estaba o en la cárcel o en alguna comisaría privada de su libertad bajo el control de la autoridad. Sí, y solamente en estos últimos 4 años, 144 muertes. Repito, un informe de la ONU, va al mundo esto. A ver el siguiente, por favor. Dice, sobre la dictadura de Stroessner, demoran las investigaciones de los 18.722 casos de tortura identificados por la Comisión Verdad y Justicia. Y fíjate, esto me llamó la atención, de los 400 casos de personas desaparecidas, solo se identificaron 36 restos óseos en un periodo de 10 años. Y nosotros cada vez que aparece un caso como lo que lo celebramos como un avance, y la ONU con esto me parece que dice, espera un poco, no hay ningún avance, es un retroceso, es muy poco para todo el tiempo que ya pasó. Sí. Además recuerda algunos capítulos en particular de la dictadura de Stroessner en este informe. A ver. Esta es la última. Y este deja así un título. Dice, preocupa, textual, la presunta ejecución extrajudicial del dirigente liberal Rodrigo Quintana. Dentro de lo que tiene que ver, porque hizo por capítulos, habló del caso Curubatú, habló del caso 31 de marzo, 1 de abril, etcétera, etcétera. Y dentro de eso habla de una preocupación de la ONU. Antes de la preocupación dice, agradecemos los informes policiales al respecto, agradecemos al Ministerio Público, agradecemos la predisposición oficial para darnos informes al respecto. Sin embargo, preocupa a la ONU la presunta ejecución extrajudicial del dirigente liberal Rodrigo Quintana. Y cuenta en el informe las circunstancias en que murió Rodrigo Quintana. Caramba, tremendo. Es el informe de Naciones Unidas. Señor. Así es. Podemos repetir esto. Recordemos que nuestra Cancillería, por ejemplo, se hizo eco en forma muy elocuente, en forma pública, del mismo informe, del mismo comité respecto a Venezuela. Exacto. Hay que ver si le dan la misma importancia a cómo Ahora estamos en casa, ¿verdad?